Buenos días, soy Marisa Vázquez de Agredos Pascual, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, que tuvimos el honor de recibir el pasado año, en la convocatoria del año 2020, la ayuda de Cátedra UNESCO Universidad de Valencia. Está conmigo Simona Tarde, estudiante de doctorado de esta casa, que estuvo colaborando conmigo en el desarrollo de las actividades que pudimos llevar a cabo gracias a esta ayuda de la Universidad de Valencia. Nuestro proyecto trataba en esencia de cómo el cambio climático, entre otras causas, pero fundamentalmente el cambio climático, provoca migraciones humanas, y esas migraciones humanas se llevan cultura inmaterial, rezos, cantos, bailes, tradiciones culinarias, olores, sabores, llegan a nuevos lugares, y cómo en esos nuevos lugares se producen mestizajes culturales. Es decir, allí donde llega toda esta migración, llega también todo este patrimonio inmaterial que entra en diálogo con el lugar de destino y las tradiciones de destino. Consideramos que estos escenarios son escenarios para fomentar el diálogo intercultural, y al hilo de eso pues promovimos un seminario donde participaron instituciones e investigadores de diferentes lugares de Europa y también de América Latina, y creamos los principios para la constitución de un observatorio universitario internacional en cultura inmaterial y aldea global, que cuenta actualmente, esto lo llevamos a término gracias a la ayuda, y actualmente cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, el Vicerrectorado de Cultura y Deportes y el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad. Es un observatorio en el que hay representados 5 comités por cada uno de los continentes, más de 200 instituciones, por supuesto la Universidad de Valencia es una de ellas, pero también institutos Cervantes, universidades londinenses, países africanos, países asiáticos, a través de universidades, diferentes centros de investigación, por supuesto también América Latina y Oceanía. Y dentro de este marco del Observatorio en Cultura Inmaterial y Aldea Global, en breve entrará a formar parte de este gran marco la asociación Aromas Itinerarium Salutis, que justamente ayer, día 15 de diciembre, se firmó el acta fundacional en el Centre Cultural La Nau. Será una asociación que permitirá implementar un nuevo itinerario cultural. El Aromas Itinerarium Salutis es una nueva propuesta de itinerario cultural que se elevará a certificación de itinerario cultural del Consejo de Europa, y es un trabajo que estamos llevando desde la Universidad de Valencia, también objeto de mi tesis doctoral dirigida por la profesora María Luisa Vázquez de Agredos Pascual y el profesor Manuel Lomas Cortés. Siendo que los aromas son patrimonio inmaterial que se mueve en esas migraciones, en esos desplazamientos, llegando a destino, y en esos destinos a veces es posible continuar con los mismos aromas rituales, culinarios, a veces no. Es objeto, por supuesto, de un marco tan idóneo como es ese observatorio universitario internacional en torno a cultura inmaterial y aldea global. Tremendamente vinculado a la Agenda 2030 de desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible y a la posibilidad de construir en concreto comunidades y ciudades más sostenibles, lo cual guarda una estrecha relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Comentar la importancia de esa ayuda a Cátedra UNESCO, no solamente por el seminario que pudo ser posible, sino por ser la base de una plataforma como es este observatorio, que ha quedado creado y del que esperamos surjan muchas iniciativas en la línea de la sensibilización, la educación para el desarrollo, la ciudadanía global, concienciar en torno a una nueva agenda, ya no tan nueva, pero sí Agenda 2030, con la que está comprometidísima la Universidad de Valencia, las universidades españolas en general y por supuesto esta sociedad.